Hola, buen día para todos y todas. Bueno, compartiendo otro espacio más, esta charla que hoy es más que importante, por eso le pedí a mis compañeras del Consejo Directivo Central y como siempre a todo el equipo de salud que nos pudiera acompañar en esta jornada que vamos a tener hoy, esta charla para pensar la vuelta a las escuelas. Y en esto, como les decía, van a estar conectados por medio del chat los delegados y delegadas de las distintas zonas. También nos va a acompañar la secretaria adjunta, Silvana Nostroza, Patricia Ponce, que es la secretaria gremial y de organización, y Matías Lafuente, nuestro compañero de andanzas en el Departamento de Salud. Así que, y bueno, y Chivi, Silvina Lagos, que está moderando y nos va también a acompañar como para que podamos ir dando respuestas, por lo menos las que podamos en este espacio, y el resto que quedarán para continuar tratándolo. La idea es llevar un poco de claridad hoy. Así que, bueno, los invitamos a participar de este encuentro. Le doy la palabra a mi compañera Silvana. Silvana, ¿me escuchás? Sí, ahí escucho. Hola, buen día a todas y a todos. Como bien dijo Claudia recién, esta es otra instancia en la que tratamos de acercarnos a todas y a todos desde el Departamento de Salud y desde el Consejo Directivo Central para llevar claridad a todas las compañeras y compañeros de la provincia y a las comunidades educativas, hoy puntualmente para hablar y tratar de despejar todas las dudas sobre la tan esperada y tan mencionada vuelta a clases. Por ahí comenté un poquito cómo estamos trabajando desde el Consejo Directivo Central y desde el Departamento de Salud, buscando la mejor manera, escuchando a las comunidades educativas, a las compañeras y compañeros que llevan a día adelante la tarea de enseñar, de mantener el vínculo con sus estudiantes, y que de esta manera vamos recopilando todos los datos necesarios y todas las necesidades para programar la futura vuelta a clases. Y por ahí me gustaría hacer hincapié en que nosotras y nosotros desde la UNTER no vamos a avanzar en una vuelta a clases si no están dadas algunas condiciones que para nosotros son fundamentales. Es decir, si no hay escuelas en condiciones, si no hay capacitación y si no hay medidas de seguridad e higiene, no vamos a permitir de ninguna manera el regreso a las escuelas. Quiero hacer hincapié en esto porque hemos escuchado en diferentes encuentros provinciales que hemos llevado adelante que compañeras y compañeros muy alarmadas y alarmados dicen no están dadas las condiciones. Y nosotros somos conscientes de que no están dadas las condiciones, y más en este momento, cuando en muchos lugares de la provincia el virus se está expandiendo y día a día vemos que son es mayor la cantidad de casos que van apareciendo. En ese sentido, decirles que la vuelta a clases que estamos pensando no es para mañana, ni es para cuando volvamos de las vacaciones de invierno, no tiene una fecha, sino que entendemos que debemos como sindicato involucrar en la planificación de una vuelta a clases a futuro, porque en algún momento vamos a regresar a las aulas y no van a ser las aulas ni va a ser la escuela que hemos conocido, a la que estamos acostumbradas y acostumbrados, en aquella que compartíamos mate, recreos y juegos y mucho contacto físico según el nivel y modalidad con nuestros estudiantes. La escuela va a ser diferente, sin dudas,
la vida va a ser diferente, es, como bien dice Claudia muchas veces, es un cambio de paradigma en el que tenemos que pensar, que nos va a traer a todos y a todas como sociedad, más allá del ámbito educativo. En ese sentido, quiero revalorizar el trabajo que se hace desde el Departamento de Salud con la compañera Claudia Asensi, con la compañera Chivi Lagos y todas las delegadas y delegados de salud, desde el Consejo Directivo Central, desde los asesores y asesoras legales, que sin tener la formación específica hemos ido aportando y armando un protocolo muy similar al que hemos podido ver que salió desde Nación un par de días atrás y lo dio a conocer el ministro Trota. Y hago hincapié en esto porque digo que no estamos formados y formadas para eso, que es muy similar y demuestra un gran compromiso y un gran esfuerzo de todo el equipo del Departamento de Salud en la escuela de la UNTER, compañeras y compañeros que se mantienen informados permanentemente de lo que va pasando no solo en el país, sino en el mundo, cómo se va planificando esta vuelta, qué cosas hay que tener en cuenta, qué cosas han llevado adelante algunos países que han tenido que dar atrás incluso, digo, el trabajo que estamos así llevando adelante es muy serio, es con un gran compromiso con nuestras comunidades educativas, es en defensa de nuestros derechos laborales, de los derechos de las chicas y de los chicos y de los derechos de la sociedad en su conjunto. En este sentido queríamos y vamos a seguir seguramente mis compañeros que van a seguir en el uso de la palabra, llevando claridad, dando respuestas y la tranquilidad de que la UNTER no va a avanzar en una vuelta a clase que signifique la vulneración de algún derecho, la lesión de algún derecho y que si no están dadas las condiciones que fueron nombradas y seguramente van a reforzar mis compañeras y compañeros, esto no vamos a permitir que se lleve adelante. Así que, bueno, bienvenidas a todas y a todos, gracias por la atención. Es un espacio más, esto nos ha llevado a experimentar y a buscar otras herramientas de comunicación a las que no estábamos acostumbradas y acostumbrados, así que bueno, seguiremos acá para dejar dudas y para seguir trabajando en conjunto, por lo que las compañeras y compañeros de la provincia vayan necesitando que llevemos las voces a esos espacios de reclamos. Así que, bueno, nada más y continuamos con otro de los compañeros en el uso de la palabra. Gracias, Silvana. Sí, retomo algo central que dijo Silvana, que son dos cosas. Esto de poder pensar de que no vamos a volver a la misma escuela. La escuela como tal y la sociedad como tal hoy no va a ser así y vamos a tener que pensar en cómo como sociedad, como trabajadores y trabajadoras nos cuidamos y cómo se va diseñando con tiempo y con trabajo ese espacio que vamos a tener que dar, porque creo que siempre el compromiso de nosotros y nosotras como trabajadoras de la educación ha estado con la sociedad y con nuestros estudiantes y con la familia, y en esto de poder transmitir y desde los chicos y las chicas sean agentes multiplicadores. En este sentido, Silvana remarcó que el protocolo, que nosotros no tenemos un protocolo construido, tenemos parámetros generales que hemos recabado con todo el equipo de salud, que hemos tomado las experiencias de otros lugares, que hemos trabajado, nos hemos informado, nos hemos asesorado, y que tiene que ver con las pautas generales que incluso hoy desde Nación se marca. Y Trota, el ministro Trota lo marca algo central que nosotros también, cuando ya tuvimos, porque les comento que hemos tenido ya 2 reuniones por condiciones laborales y por el protocolo, empezar a diseñar, empezar a tirar lineamientos de la vuelta a clase. Nosotros marcamos claramente, sin condiciones no se puede pensar en diseñar ningún tipo de vuelta. Sé que ese es la premisa que va a abarcar todo.
¿Qué tipo de condiciones? Las condiciones necesarias para que se pueda cumplimentar las medidas de seguridad que marcan los protocolos. Condiciones que minimicen los riesgos adentro de las escuelas. Y eso tiene que ser algo que nosotras y nosotros como trabajadores vamos a tener que tener muy en cuenta y concientizarnos hacia el interior acerca de eso. Hoy, la única vacuna, como decía el anuncio, es el cuidado, es la prevención. Por lo tanto, en principio tienen que estar dadas las condiciones básicas y hablemos de agua, hablemos todo lo que marca nuestra resolución 146, que habla de agua, habla de las excretas cloacales, los baños. Y acá hay dos principios básicos. Uno que tiene que ver con el distanciamiento. Eso coincidimos todos porque es lo que está estipulado. Y acá en Río Negro incluso avanzamos un poco más y hablamos de 2 metros cuadrados. ¿Dónde? En toda la actividad escolar y en toda la institución educativa. Por lo tanto, el diseño de los distintos espacios va a ser en función de respetar los 2 metros cuadrados. Otro punto central es que estén garantizadas las condiciones para las condiciones de seguridad. Ahí hablamos, en estas condiciones, en estas medidas de seguridad, hablamos de la provisión de todos los elementos, de la provisión de los elementos, de los elementos tanto de higiene personal como de higiene general de la institución. Hablamos del personal suficiente, que sabemos que hoy las escuelas no lo cumplen. Entonces, esos van a ser requisitos condicionantes. No vamos a poder esperar que se aplique un protocolo, una 3310 y avisarle al coordinador. No están dadas estas condiciones, no se puede pensar si empezó la escuela en continuar y si no están dadas en empezar. Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que tener claro, porque en función de eso después se va a organizar todo. Y después otro principio estructurante es que va a depender de la regionalización. O sea, hoy no es lo mismo hablar de una localidad como Viedma, que no tiene casos, que hablar de Roca o de Jacobasi. Desde Nación, en las pautas generales que se están trabajando con los ministerios, marcan que en donde se va a comenzar las clases van a ser en aquellas provincias que estén en fase 5. Y al interior, aparte de eso, no solo que estén en fase 5, sino que después tenés que ver también al interior de cada localidad qué es lo que pasa. Porque vuelvo a insistir, no es lo mismo pensar en una localidad que pensar en otra. Por ahí esos conceptos para mí tienen que quedar muy claros porque en este momento nosotros, como parte de la sociedad y como responsables, vamos a tener que tener muy en claro. Y después estar muy bien informados, que nosotros lo que decimos es importante ir a las fuentes porque hay mucho circulando y entendemos que todo eso genera incertidumbre, que todo eso genera ansiedad, porque no es una situación común, es una situación a la que vamos a tener que acostumbrarnos y a la que vamos a tener que convivir. Y otro punto central que también lo marca el ministro Trota y que también nosotros lo marcamos, por eso Silvana decía que todas estas cuestiones ya las hemos marcado, hemos hecho nuestro documento que está colgado en la página y que se lo mandamos al ministerio, donde todos estos aspectos lo hemos visto, es tener en claro el protocolo ante casos sospechosos o ante casos de COVID. Porque no es que vamos a poder estar exceptuados de que exista un contagio. Lo que sí tenemos que tener claridad es qué hacemos dentro de la institución si existe un caso. Ese protocolo tiene que estar más que trabajado, más que apropiado. Y ahí es donde vamos a hablar en particular de los protocolos. Los protocolos, que bien como dije, Nación todavía ya tiró las pautas generales, pero en realidad oficialmente no hemos recibido nada. Con provincia lo vamos a trabajar, ese espacio lo hemos requerido, ese espacio es necesario para poderlo trabajar, porque más allá de las pautas generales hay cuestiones particulares en nuestra provincia que tenemos que ver. Entonces, ¿qué decimos con respecto a los protocolos? Los protocolos deben ser construidos, apropiados y trabajados al interior de cada comunidad educativa, atendiendo tanto a las particularidades
como a las modalidades y, por supuesto, lo que dije, a la regionalización. No es lo mismo hablar de una modalidad que hablar de otra modalidad. No es lo mismo hablar de inicial que de adultos o de escuelas técnicas. Entonces, esas cuestiones van a tener que ser muy trabajadas. Y otro punto que es súper central es que previo a la implementación o al regreso deben existir las capacitaciones, porque nosotros, vuelvo a repetir, que tiene que ver con la apropiación de este protocolo, esta nueva modalidad, esto de cómo vamos a trabajar en el interior de las escuelas. En términos generales, desde Nación, en cuanto a la organización de la jornada en general, lo que está, las pautas que están tiradas tienen que ver con la alternancia, ¿sí? En esto va a querer decir que un día va a ir un grupo, otro día va a ir otro grupo, con la reducción horaria y un punto más que importante que nosotros también lo requerimos permanentemente, que tiene que ver con el respeto de la carga laboral del docente, que esto no implique una sobrecarga laboral en función de que voy a tener que atender un grupo en cuanto esté dentro de las escuelas y otro grupo que va a trabajar desde la virtualidad. Eso ya lo dejamos estipulado, lo requerimos, es un requisito, porque ahí va enganchado a otro concepto que nos está pasando hoy en la virtualidad, que tiene que ver con la sobrecarga, todo lo emocional que eso implica y cómo nos termina afectando a nuestra salud. Creo que teniendo en claro estos conceptos básicos, los vuelvo a retomar: el distanciamiento, 2 metros cuadrados dentro de toda la institución educativa, teniendo apropiado y sabiendo que esto también va a ser por etapa. ¿Qué quiere decir esto? Que una primera etapa, lo marca Nación de esta manera y nosotros también lo requerimos, una primera etapa va a requerir la apropiación de protocolos, el tema de poder trabajar con esos protocolos, qué es lo que va a pasar con el ingreso, cómo se va a organizar la jornada escolar, de qué manera se van a garantizar las condiciones, todas esas cuestiones. Y después, algo no menor que nosotros lo pedimos claramente, que tiene que ver con la garantía de la limpieza. Por lo tanto, ahí también es más que importante esta cuestión de poder trabajar, de instrumentar todo lo que tenga que ver con la capacitación para el personal de servicio de apoyo. No va a poder faltar hoy personal de servicio para que haga tanto la limpieza como la desinfección. Por eso le exigimos un cronograma, tiene que existir un control. Alguien tiene que ser responsable de ese control que se dé en esta organización dentro de las instituciones. Y pensar que cuando yo digo de los 2 metros cuadrados, vamos a hablar de otro tipo de aulas con, de acuerdo al espacio, porque va a depender si el aula es chiquita, si el aula es grande o cómo es el espacio del aula, que se sostengan los 2 metros cuadrados en todos los espacios, por lo tanto va a ser un grupo muy reducido. No podemos hablar hoy en números porque va a depender de cómo sea la dimensión del aula. Por otro lado, otro aspecto fundamental es el tema de la ventilación, que eso va ligado al protocolo de limpieza y cómo ese protocolo de limpieza se instrumente. Pero todo esto tiene que estar trabajado. No puede, hoy vuelvo a repetir, no están dadas algunas de estas condiciones que decimos que son determinantes, no se puede continuar con la jornada escolar o empezar. Bueno, creo que en términos generales, no sé si mis compañeros ven que puede llegar a faltar algo. Si no, me parece otro aspecto fundamental de acá, no de esta parte. Otro aspecto fundamental que decíamos, ¿qué es lo que pasa si existe algún caso sospechoso? Eso va a quedar determinado el protocolo con respecto a estudiantes y con respecto a docentes ya está. Hemos recibido antes de ayer, si mal no me equivoco, la notificación del área de recursos humanos donde le pedimos las especificaciones de cómo actuar ante los casos de COVID, sospechosos o positivos. Por ahí le doy la palabra a Mati, como para que explique esta parte. Bien. Bueno, buen día. Gracias por permitirme participar
de este encuentro. La verdad es que sí, hemos estado trabajando muchísimo en relación a la preocupación que obviamente tenemos todos como sociedad y también en este caso la docencia no escapa de ello, producto de la posibilidad de que cualquier docente en ejercicio de sus funciones, porque seguimos trabajando, pueda enfermarse de COVID. Entonces, la realidad es que nos empezaron a surgir algunas dudas. Las primeras de ellas tenía que ver con si nosotros trabajando podíamos enfermarnos o no de COVID. Y la realidad demuestra que sí, no solo en aquellos casos en los que los docentes pueden llegar a desarrollar actividades teniendo que desplazarse de su lugar de aislamiento, sino inclusive hasta en el ejercicio de la función docente en su casa. Con ello hemos logrado, como producto de presión y pedido gremial, que por un lado el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Letrada, indicara que nosotros como docentes continuamos teniendo cobertura de seguro de RT para toda contingencia que ocurra en el ejercicio de nuestra función. Y también hemos logrado, porque así se ha pedido y se ha logrado ya a nivel nacional, que efectivamente el COVID sea reconocido como una enfermedad profesional. Para ello, nosotros hoy por hoy, si nos encontrásemos ante un caso de docente con COVID, necesariamente vamos a tener que denunciarlo por dos vías. La primera de las vías tiene que ver con la aseguradora de riesgo de trabajo, que en nuestro caso es Horizonte. Yo no sé si ustedes lo saben o no lo saben, pero lo voy trasladando. Existe una página, hoy por hoy, una página web, también un teléfono, un 0800, en el caso de necesitarlos después se los paso, porque los tengo anotados aquí, a los que podemos comunicarnos para formalizar la denuncia. Eso es una pata del camino. La segunda de las patas tiene que ver con lo interno, con cómo yo justifico ante mi empleador, Consejo Provincial de Educación, que efectivamente no puedo realizar función, sea porque estoy enfermo de COVID o porque estoy sufriendo un aislamiento obligatorio producto, por ejemplo, de ser un contacto estrecho de una persona que ha sido contagiada o que se le ha dado el positivo. En ese caso existe un instructivo que se ha emitido a las unidades de gestión y que el docente, cuando se encuentre en ese aislamiento obligatorio, sea producto de contagiado o ser un aislado, contacto estrecho, va a tener que informar a su dirección y a su vez su dirección a la supervisión, que se encuentra dentro de las previsiones del decreto provincial de aislamiento. Ese docente no va a tener cúmulo de licencias de la 233 del 98, sino que por el contrario va a tener una licencia especial, va a tener fecha de finalización, porque no se sabe hasta cuándo va a continuar con ese aislamiento, sea producto de que esté enfermo, reitero, o por ser un contacto estrecho. Entonces recién se va a cortar esa licencia excepcional una vez que tenga el alta, es decir, que le permitan salir de esa situación o estar enfermo, o sea, que tenga el alta, o que por el contrario deje de ser una persona riesgosa o con posibilidades de tener. En ese caso se le va a dar el alta y hasta ese momento se va a poder en ese cargo. Es decir, reitero, y no quiero ahondar mucho para no ser pesado, hay dos patas, dos vías. La primera tiene que ver con la aseguradora de riesgo de trabajo, denunciar la enfermedad profesional en ese marco. La segunda de las patas tiene que ver con lo interno, con lo institucional, con lo que hace a educación. Y en ese marco yo debo comunicarme con el director del establecimiento, informar que me encuentro aislado producto de estar enfermo o ser un caso sospechoso. A partir de allí se va a habilitar una licencia especial, reitero, de la 233, la del decreto provincial de aislamiento, que va a durar todo el tiempo que sea necesario hasta que me den el alta, es decir, que deje de ser caso sospechoso o deje de ser caso positivo, y recién ahí volver a cumplir función. En caso, durante todo este periodo, se va a poder designar un suplente para que ejerza mi función. Creo que ahí, a rasgos generales, hice una pequeña explicación de se puede enfermar de COVID o ser muchoso específicamente enfocado a la situación.
Bien. Ya habiendo expuesto, Clau, no sé si quieres agregar algo más. No, por ahí preguntas, vamos viendo el chat para ver qué es lo que va saliendo. Bueno, después de la exposición de las compañeras y compañeros, vamos a cederle la palabra a Silvana para que conteste una de las preguntas referidas a las cuestiones de los docentes que tienen niños a cargo y que no les toca ir en un momento u otro a la escuela y sí a ellos a trabajar. Sí, bueno, en ese sentido tenemos que recordar que cuando empezamos a transitar este periodo y antes de dictaminarse la cuarentena, pasamos por una instancia en la que las trabajadoras y trabajadores de la educación teníamos que garantizar guardias mínimas. Y si ustedes recuerdan, en ese momento, quienes tenían niñas y niños menores que debían asistir a las escuelas y no tenían clases presenciales, estaban exceptuados. Uno de los, del papá, la mamá o quien estuviese a cargo, estaba exceptuado de ir a trabajar. En ese sentido, vamos a seguir exigiendo que se garantice esto, porque entendemos que las niñas y niños no pueden estar solas y solas en casa, sino que tienen que estar con un adulto responsable que se encargue de ellos. Esto en la presencialidad. De continuar trabajando como venimos haciendo, era virtual desde nuestras casas, como nos indica la normativa vigente, lo que nosotros y nosotras desde el sindicato hemos presentado al Ministerio de Educación es que se haga una norma en donde quede establecido el trabajo de 1/3 jornada laboral para aquellas mamás, papás o adultos responsables que tengan niñas y niños en edad escolar. Eso es en respuesta a la pregunta puntualmente. Una cosita más. Para completar lo de Silvana, en ese pedido que lo hicimos explícitamente y que después lo argumentamos, lo que pedimos es para todo el grupo de riesgo, no solo para las mamás y los papás, sino que todos aquellos que tengan familiares que estén en grupos de riesgo puedan tener la reducción de su carga laboral a 1/3. Ahí estamos hablando, por eso Silvana lo diferenció muy bien. Una cuestión es la virtualidad y otra cuestión tiene que ver con la presencialidad. Son dos aspectos que vamos a tener que separar y que vamos a tener que trabajar fuertemente. En ese mismo sentido, Claudia, hay una de las consultas que se refieren a que hay aulas que son demasiado chicas, donde no podemos tener 24 estudiantes adentro. ¿Cómo sería en ese caso para volver a las escuelas? Que más o menos vos ya lo explicitaste. Sí, ahí tengan en cuenta esto que marqué al principio. No vamos a volver a la misma escuela. Por lo tanto, vamos a un caso hipotético de un aula de 49 metros cuadrados con 24 alumnos. Bueno, la matrícula en función de respetar los metros cuadrados se reduce a la mitad. Por lo tanto, un día con ese mismo grupo clase vas a tener un día virtual y un día presencial. Aún entonces, no van a ir los 24. Recuerden que las aulas van a ser más reducidas en cuanto a la cantidad de chicos y también el tema de los chicos que van a existir. Por eso va a existir esta dualidad entre la presencialidad y la virtualidad, porque va a ir de a poco esa vuelta. Y eso sí lo charlamos con el ministerio y eso sí quedó como en un acuerdo. Obviamente que lo tenemos que seguir charlando y tiene que quedar, como dijo Silvana, tiene que quedar asentado. Pero es también el mismo principio que marca Nación, que va a establecer un protocolo. Clase reducida, alternancia y todo respetando el distanciamiento. Por lo tanto, ya el aula no va a ser igual
la cantidad de chicos tampoco, tendrá que después organizar la escuela, qué grupo va un día, qué grupo va otro día y cómo organiza ese grupo clase. Pero lamentablemente esa es la alternativa para poder manejar el distanciamiento. Y después otra cosa, no van a ir todos los grados. Eso no se está pensando bajo ningún punto de vista, por eso decimos que es alternancia y paulatina. Hoy se están hablando de la terminalidad, incluso tampoco se está hablando ni de las clases especiales, tampoco se está hablando de nivel inicial, o sea, no se está hablando de eso. Se está hablando que de forma paulatina van a empezar a incorporarse teniendo este principio de distanciamiento, por lo tanto las clases y las aulas te quedan reducidas. Y otra cosa que quiero volver a remarcar es esto de que vamos a insistir fuertemente en el respeto de la carga laboral de los docentes, cosa de que no implique una sobrecarga el tema de tener que estar en este sistema. Por eso, lo que tiene que ver con toda la parte pedagógica, que es otra de las patas del sindicato, que son las distintas secretarías de niveles, también están trabajando y elaborando en función de cómo puede darse estas cuestiones para garantizar esto que estamos diciendo y también el proceso pedagógico en función de esta nueva escuela. Espero haber llevado la respuesta. Bien, en relación a eso que vos manifestás, era otra de las consultas con respecto a qué pasa en las actividades en las clases de educación física. Les clarificamos a los compañeros que la parte esa, la pedagógica, todavía no la hemos empezado a trabajar con el gobierno, con el ministerio, así que todavía está pendiente ese trabajo. Y otra de las preguntas, Silvana, es con respecto a la capacitación, si sería para todos y todas, solamente para trabajadores de la educación, si para personal de servicios generales, comunidad en general. Sí, bueno, nosotros y nosotras desde la UNTER estamos exigiendo capacitación para los trabajadores y trabajadoras de educación. Sabemos también que las compañeras y compañeros trabajadores que están en otro sindicato, pero que son compañeros nuestros dentro de las instituciones educativas, personal de servicio de apoyo, también están exigiendo capacitación y entendemos que va a ser para todas y todos quienes tengamos que convivir adentro de la institución educativa. Exigimos por esto mismo que estamos en va a haber hay un cambio de paradigma, un cambio de estilos de vida y de comportamiento social que tenemos que aprender y al que tenemos que acostumbrarnos todas y todas y que tiene que ver con hacer propias y con poder internalizar todas las conductas de cuidado propio y de cuidado hacia los demás, que tienen que ver con el distanciamiento, con la utilización del barbijo, tapaboca, con la higienización permanente nuestra y de todos los elementos que tenemos alrededor. Entonces son hábitos que tenemos que incorporar, que es necesario incorporar para ir retomando paulatinamente una normalidad o una nueva normalidad que nos permita desenvolvernos afuera y adentro de la escuela. Entonces, en ese sentido es que hacemos hincapié en la capacitación para todos y todas aquellos actores involucrados en el ámbito educativo. ¿Me permitís un segundo agregar algo? Yo me meto siempre, perdón. Solamente, con las chicas que ya hemos tenido las reuniones con el ministerio, quería contarles sobre las condiciones laborales que uno de los pedidos, y así accedieron desde la Secretaría desde la Coordinación Ministerial del Departamento de Salud y también a la RT, que si bien sabemos que le corresponde, pero hoy como mucho más fuerte tiene que estar presente la RT,
en estas capacitaciones, que bien Silvana explicó todas las capacitaciones y cuál es el sentido. Pero digo, por otro lado también están las capacitaciones de cuidado hacia nuestra nueva función. Entonces hoy tenemos un trabajo desde la virtualidad que requiere una capacitación específica para saber también cómo estamos frente a las computadoras, esto de lo ergonométrico, lo postural y todo esto que va relacionada a estas nuevas enfermedades que son profesionales en este sistema que hoy tenemos, trabajar en este trabajo remoto y a distancia. Entonces ese punto no es menor. Después, digo, el papel que jugaría el Departamento de Salud Ministerial por un lado y por otro lado las aseguradoras de riesgo de trabajo. Eso quería agregar. Otra de las preguntas, de las consultas, era qué pasa con la localidad de Roca, de Fisque, que sigue avanzando en los contagios. Eso ya lo veníamos explicitando anteriormente, que el regreso a las clases, a los establecimientos educativos, va a depender de la zona y de cada nivel y modalidad del sistema educativo. No todo va a ser en el mismo momento, no todo va a ser en los mismos tiempos, entonces tenemos que ser cautos y ser precavidos en todas estas cuestiones. Y para Matías, una pregunta de una compañera que hace un mes que está con licencia, ¿cómo tendría que actuar con la RT? Bien. Pero la computadora se todo, entonces entré de otra manera, pido disculpas y voy tratando de acomodarme. A ver, habría que definir ahí por qué razón ingresó o está enferma o en qué circunstancia o qué patología, como para poder dar una respuesta. Pero trato, para no dejar sin respuesta a la compañera, lo primero que planteo es, recuerden que nosotros tenemos dos regímenes. Uno es el que se denomina enfermedades de tipo inculpable y otro de enfermedades de tipo profesional. Cuando quien interviene es la RT, nos encontramos claramente ante una enfermedad o un accidente de tipo profesional, es decir, que yo me enfermé o me accidenté trabajando. Y allí el régimen que se sigue es el de las disposiciones de la ley 24.557, que es la ley de riesgo de trabajo. Ahora, cuando yo me enfermo por una patología que no es de origen relacionado al trabajo, sino que es de tipo inculpable, el régimen que se sigue es el de las disposiciones de la resolución 233 del año 98. Y allí se aplicará el artículo 1, 2, 13, etcétera, dentro de la reglamentación, que son los que prevén los distintos tipos de licencia. Entonces, para poder dar una respuesta cabal a la pregunta de la compañera, lo primero que deberíamos definir es cuál es la patología por la que licencia. Teniendo en cuenta esa patología, recién ahí podríamos ver cuál es el régimen aplicable. Pero insisto, si la patología por la que licencia es COVID, se aplica el decreto provincial, no se aplica ni las disposiciones de la 24.557, ni las disposiciones, en su caso de la 233, sino que la licencia ingresa pura y exclusivamente por el decreto provincial que establece la obligación de quedarse, ¿no?, producto de ser COVID positivo o ser sospechoso de COVID. Espero ahí haber podido dar algún tipo de respuesta. Bien, Claudia, la consulta es sobre la modalidad especial y los transportes. Sí, yo ya lo mencioné un poco al principio, que les decía que esto va a ser paulatino, por lo tanto todo lo que tenga que ver con los ajustes y la adaptación para cumplir estas condiciones de seguridad van a ser acordes de cómo se vayan implementando. Hoy no se piensa ni en la modalidad especial, sí se piensa en los transportes, pero los transportes está normado y este mismo principio de distanciamiento debe cumplirse dentro de los transportes. El transporte escolar, nosotros lo que hoy requerimos es exhaustivo control sobre las empresas para que cumplimenten tanto lo que tiene que ver con el transporte, con las normas de seguridad dentro del transporte, como, y en eso va ligado, mejor dicho, no como, sino que va ligado lo que tiene que ver con la limpieza y la desinfección que tiene que tener. Por lo tanto, nosotros estamos entendiendo que el transporte se debe garantizar,
con todas, el transporte escolar se debe de garantizar con todos estos principios y las normas que hoy rigen para todo el transporte. Y el control ahí debe existir alguien, un encargado, un responsable, como lo estamos pidiendo para los distintos ámbitos, que controle que esas normas se cumplan, entendiendo el desastre que hemos tenido en muchas localidades con alguna de las empresas. Espero haber estado clara. Bien, una de las consultas que reitera la inquietud es qué pasa con los docentes que están dentro de los factores de riesgo. ¿Tendrían que ir a trabajar? ¿No tendrían que ir a trabajar? Que más o menos ya lo explicitaron. Uh-huh. Ya se explicitó, pero el grupo de riesgo no tiene que ir a trabajar, hoy está encuadrado, hoy tiene que certificar solamente que está dentro del grupo de riesgo y claramente no va a tener que concurrir. Bueno, creo que esas son Pato, mayormente las ¿puedo preguntas. intervenir un segundito? Sí, sí. Sí, por ahí para reforzar esto que decía Claudia y porque vemos que es reiterativo en las preguntas que se van presentando y en eso yo hacía hincapié en un principio en que las compañeras y compañeros tengan la tranquilidad y la seguridad que desde el sindicato vamos a hacer todas las presentaciones y tendremos todas las reuniones y haremos lo necesario porque entendemos y estamos convencidas y convencidos que la vuelta a la escuela presencialmente no puede poner en riesgo a nadie, ni a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, ni a nosotras y nosotros las trabajadoras y trabajadores de la educación. En ese sentido es que vamos a seguir insistiendo firmemente en que quienes son personas de riesgo, quienes tienen niñas y niños a cargo o quienes atraviesen cualquier otra situación en la que signifique que la vuelta sea una vulneración de derechos, tengan la tranquilidad que desde el sindicato no vamos a permitir, como dijimos en un primer momento, que se lleve adelante una vuelta a clases sin que estén dadas las condiciones en este contexto, y me parece más que importante aclararlo porque vemos que las preguntas que van apareciendo van teniendo que ver con qué pasa con inicial, qué pasa con especial, qué pasa con el transporte, qué pasa con quienes somos del grupo de riesgo o quienes tenemos chicas y chicos chiquitos a cargo nuestro. Entonces, estamos trabajando, estamos buscando los insumos necesarios desde las bases, como decimos nosotros, desde nuestras compañeras y compañeros, para poder llevar la voz de todas y todos a los ámbitos en los que tengamos que dar la discusión. Y volvemos a lo que dijimos al principio, el trabajo que se haciendo desde el Departamento de Salud es altamente valorable y es de compañeras y compañeros con mucho compromiso, así que desde ese lugar es que queremos llevar la tranquilidad, nada más. Una inquietud es qué se va a hacer si no se proveen de insumos a los establecimientos educativos. ¿Clau? Ya lo dije también, sí, ya lo dije también, que hoy no podemos poner en juego la salud bajo ningún punto de vista. Entonces ahí no se piensa, si se arrancan las clases y no hay, como ha pasado tantas veces, como pasó incluso en un principio, no se continúa la jornada escolar. Yo creo que lo recalqué y dije, no esperamos aplicar un protocolo. O sea, hoy las condiciones de seguridad son determinantes de la continuidad o no de la jornada escolar. Así que es automático. No están, no se tiene clases. Y Matías, ¿cómo se debería actuar en caso de que aparezca un caso COVID en establecimientos? Bueno, en principio, tal vez Claudia inclusive hasta podría responderlo mejor que yo, pero sí les cuento que se están estableciendo los protocolos que esto incluso a nivel nacional, los protocolos que han estado saliendo en los últimos días, inclusive prevén que ante la aparición de un caso COVID positivo, inmediatamente se va a suspender
la jornada escolar, la continuidad en ese establecimiento, se va a pedir el aislamiento de los casos estrechos, se va a sanitizar lo que tenga que ver con la institución, y si están recién dadas a partir de allí las condiciones para darle continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, se continuará. Caso contrario, seguirá suspendido. Acá se va a intentar priorizar, y esta es la idea, resguardar la seguridad, la salud fundamentalmente de la población, y esto incluye tanto a alumnos como a los docentes de cada establecimiento educativo. Bien, bueno, me parece que a modo de cierre, comentarles que en este proceso que venimos trabajando... Sí, perdón. No, que estaba mirando en el chat y aprovecho para hacer dos. Me preguntaron por allí o me pedían por allí el 0800 de Horizonte, y aprovecho para decirlo despacito para que puedan tomar nota, y ahora lo copio en el chat igual. Es 0800 222 0338. En ese se puede hacer directamente la denuncia del siniestro, suponiendo que sea COVID o que sea otro tipo de patología relacionada con el trabajo. Y es más, también me tomé el trabajo de mirar hace un ratito la página web, y dentro de la página web está prevista la posibilidad de que ustedes ingresen directamente al sistema y desde allí hagan el reclamo, que sería algo así como el siniestro, el formulario 1 ese que solemos hacer cuando hay la denuncia de un siniestro. Bueno, se puede hacer también vía página web. Y por último, decir que suponiendo que exista algún tipo de rechazo o no contestación por parte de la aseguradora, la página de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo también ha creado una mesa virtual a partir de la cual solicitar que se incorpore, en este caso al docente, que lamentablemente tiene una patología asociada al COVID, sea por contacto estrecho o por la razón que haya sido, que se haya contagiado trabajando, que sea la superintendencia quien le ordene a la ART a que le otorgue las coberturas, primero asistenciales, luego salariales, e inclusive en el caso de algún tipo de discapacidad, también las que suman de eso de profesional. Así que recuerden que vamos a tener, en principio, cuando la aseguradora de riesgo esté interviniendo, la posibilidad de obtener todo tipo de cobertura. Así que ahí espero haber cumplido con los compañeros que en el chat estaban solicitando esa información. Bien, Mati, gracias. Y una última, Clau. ¿Quién suspendería la jornada escolar si las condiciones no están dadas? Hoy en esto que yo le decía que hay que actuar inmediatamente, yo entiendo que hoy tiene que ser el directivo cuando las condiciones ve que las condiciones no están dadas. Por eso yo decía que hoy lo que se prioriza es la prevención y es el cuidado. Por lo tanto, entiendo, y así lo vamos a exigir, que en función de resguardar, y estamos hablando de condiciones de seguridad y estamos hablando de condiciones de higiene que va asociado, no vamos a poder esperar a que venga alguien a determinar. Si nosotros como directivos llegamos, chequeamos, no están dadas las condiciones, no se puede esperar. Bien, ahora sí, a modo de cierre, me parece que las compañeras y compañeros que expusieron fueron más que claros, pero tiene que quedar bien preciso que este es un proceso de construcción, que no hay nada cerrado ni definido. Esta es una ida y vuelta en la construcción de un protocolo que nos va a determinar cuáles son las condiciones para esta vuelta a clase, teniendo presente que este protocolo también tiene que estar con certificación de salud pública y en consonancia con el protocolo que defina el Ministerio de Nación. En este contexto nos ha llevado a pensar en otra escuela, y ese es nuestro desafío. Debemos pensar que el regreso a clases, como dijimos hace un rato, no va a ser en todas las zonas de la misma manera, no va a ser en todos los niveles al mismo tiempo,
entonces tenemos que tener paciencia, ser precavidos, cautos y muy respetuosos de todo para el cuidado de cada uno de los compañeros, trabajadores y trabajadoras de la educación, como así también de todos los estudiantes que transitan día a día por las escuelas. Entonces, en ese proceso paulatino deben estar garantizadas todas las condiciones de higiene, salubridad y de seguridad para toda la comunidad educativa. Sabemos que pensar en un regreso a las escuelas es pensar en otra escuela, como lo mencionó la compañera Silvana hace un rato. Y bueno, desde ya agradecerles por la participación, por estar un rato más frente a las pantallas, lo cual ya es demasiado, la sobrecarga que estamos teniendo, pero que tengamos claridad que, como ya lo hemos mencionado, que el regreso a los edificios escolares no se va a poder realizar si no están dadas las condiciones de seguridad, salubridad y de higiene. El sindicato UNTER hace 46 años que viene trabajando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y en este contexto de ASPO y de DISPO es que continuaremos haciéndolo por todos para que no sean vulnerados ningún derecho de nuestros trabajadores y trabajadoras. Debemos ser parte y tener bien en claro que si no hay edificios en condiciones, no hay posibilidades de pensar en un regreso a las clases. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias. Gracias. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos.